El día de hoy le estaremos presentando el reporte nacional contagios confirmados y muertes por causa del coronavirus en la República Mexicana. Desafortunadamente, otra vez Chiapas será noticia nacional. Resulta que en Las Margaritas dicen que es un invento el coronavirus. Chiapas va a ganar con el tratado que se ha firmado entre Canadá, México y Estados Unidos, afirma el senador chiapaneco Eduardo Ramírez Aguilar. En tanto que el gobernador de Chiapas, Rutilio Escandón Cadenas, dice que el encuentro entre Andrés Manuel y Donald Trump va a fortalecer la relación entre ambos países. Muy buenos días, amigos de TVO Noticias. Al momento de Cuarto Poder, los saludamos con el gusto de siempre la mañana de este miércoles 8 de julio del 2020, con el gusto de siempre para informarle a usted de los acontecimientos más importantes que se han generado en la agenda local, nacional, en temas de cultura, espectáculos y, por supuesto, parte de las actividades deportivas. Alejandro Moguel, muy buenos días. ¿Cómo estás, Adolfo? Muy buenos días a todos. Del otro lado de la pantalla, saludo a mi compañero Carlos César. Bastante interesante el tema que abordaremos el día de hoy. Nuevas manifestaciones podrían presentarse en la capital chiapaneca a partir de este jueves. Los transportistas dicen que están en números rojos. Buenos días. Adolfo, Alejandro, amable auditorio, un placer saludarlos en esta mañana de miércoles. Efectivamente, anuncian no solo una marcha, sino un paro indefinido, Adolfo. Ya veremos mañana si se puede o no concretar esta movilización. Vamos de lleno con lo que obedece al tema del coronavirus y, por supuesto, los números, las cifras de cómo está este tema en la República Mexicana. Hasta el 7 de julio, 268,008 personas se contagiaron del coronavirus, 26,557 de ellas están activas, es decir, que contrajeron la enfermedad en los últimos 14 días y por lo tanto aún pueden enfermar a más personas. 77,703 son sospechosas de coronavirus. Se han registrado 322,826 negativas en las pruebas. Desafortunadamente, 32,014 han perdido la vida. En el estado de Chiapas se reportaron hasta ayer 4,408 casos positivos, 2,986 se han recuperado y 332 personas han fallecido a causa del coronavirus. Le tenemos que recordar que son números acumulados. En lo que respecta a los contagios en los municipios del estado de Chiapas, se reporta que hay por lo menos un contagio en algunos de los municipios que representan ya el 78% de los municipios del estado de Chiapas. Y bueno, desafortunadamente en nuestra entidad 4,408 personas se han infectado del coronavirus. La pandemia sigue ganando terreno. Chiapas alcanzó este martes 7 de julio un acumulado de 4,408 casos de COVID-19 y 332 defunciones por complicaciones causadas por el virus, de acuerdo al reporte emitido por la Secretaría de Salud del Estado. Sin embargo, datos de la plataforma de la Dirección General de Epidemiología Federal refleja que pronto se alcanzarían los 5,000 contagios acumulados. Hasta el corte del 6 de julio, el registro federal marcaba un acumulado de 4,959 casos y 666 defunciones, es decir, que hay una diferencia de 551 y 332 respectivamente, con el reporte estatal. Además, la plataforma general registra 625 sospechosos, 2,228 negativos y 2,963 recuperados. Por otro lado, el reporte de la Secretaría de Salud del Estado registra que en las últimas 24 horas identificaron 50 nuevos casos, en 30 hombres y 20 mujeres,
Por municipios, estos se encontraron 29 en Tuxtla Gutiérrez, 10 en Tapachula, 2 en Ocosocuautla, San Cristóbal de las Casas, Berriozábal y Tonalá, así como 1 en Bochil, Comitán y Suchiate. Además, se reportan 5 defunciones: la 328, que se trató de una mujer de 55 años de Berriozábal; la 329, que fue una mujer de 75 años de Venustiano Carranza; la 330, que era una mujer de 73 años de Tapachula; la 331, que era una mujer de 75 años de Chiapa de Corzo; y la 332, que se trató de un hombre de 78 años de Tuxtla Gutiérrez. De forma general, la Secretaría informó que 2.986 pacientes se han recuperado de la enfermedad, 260 se mantienen en aislamiento domiciliario, 263 están hospitalizados estables, 410 graves, 157 intubados y 332 han fallecido. Para TVO de Cuarto Poder, William Chacón. Bien, pues muchas personas se han hecho a la idea de que ingerir algún tipo de vitaminas puede fortalecer el sistema inmunológico de sus organismos, pero los especialistas recomiendan que deben tener mucho cuidado porque tomar vitaminas en exceso también podría ser dañino para la salud. El temor a la infección del coronavirus COVID-19 entre la población ha llevado a muchos a consumir toda clase de vitaminas sin ninguna orientación médica, muchas veces en exceso, con el objetivo de fortalecer su sistema inmunológico. Sin embargo, de acuerdo al médico general Abraham Velázquez, esto puede llevar riesgos a la salud. Mencionó que en primer término se puede dar una sobredosis de medicamentos que, dependiendo del tipo, puede provocar daños a ciertos órganos. Por ejemplo, el exceso de la vitamina B puede provocar urticaria, acné, afectar el hígado, daño renal y esto derivar en múltiples enfermedades. Detalló también que algunos tipos de vitaminas no son absorbidas totalmente por el cuerpo. Tal es el caso de la vitamina C, que al no ser tan liposoluble, así como se toman, así se evacúan por vía urinaria, sin que cause un verdadero efecto positivo en el cuerpo. El médico enfatizó que en el caso de las vitaminas aplicadas vía intravenosa, el riesgo es mayor, ya que éstas llegan a todo el torrente sanguíneo del cuerpo. Si no se hace una correcta limpieza de la parte donde se aplicará la jeringa, se puede provocar una infección, lo que sin duda puede matar al paciente. La mejor vía para fortalecer el sistema inmunológico es llevar una correcta alimentación a base de frutas, verduras, cereales, carnes, como lo marca el plato del buen comer, tomar mucha agua y practicar una actividad física por lo menos 5 días a la semana. De esta forma también es difícil requerir una vitamina. Para TVO de Cuarto Poder, William Chacón. Vamos con más información. El coronavirus está arrasando con prácticamente todo lo que se topa a su paso. Desafortunadamente, ayer nos enteramos que esta enfermedad viral fue la causa de muerte del líder del partido político Podemos Mover a Chiapas. Le comparto la información de mi compañero Carlos Burguete. Tras una batalla de varios días contra el coronavirus, el dirigente estatal del partido Podemos Mover a Chiapas, Miguel Arturo Ramírez López, falleció este martes a causa de la enfermedad. El Comité Central Ejecutivo de este partido, a través de su cuenta oficial, confirmó el deceso de Ramírez López. Fue el pasado 19 de junio cuando el propio dirigente de este instituto político confirmó a través de Facebook que había dado positivo a la prueba del coronavirus luego de presentar los síntomas asociados a este padecimiento. Es importante señalar que diversos sectores de la clase política estatal lamentaron el fallecimiento del líder. Inclusive a este tema se sumaron también algunos consejeros del Instituto Nacional Electoral y del Instituto de Elecciones y Participación Ciudadana. Las cifras a nivel mundial de muertos por COVID-19 son realmente impresionantes. Ya va más de 500,000 de personas que han muerto por COVID-19 y en Las Margaritas, Chiapas, creen que es un invento del capitalismo. Efectivamente, la información que nos llega es que al menos 1,500 personas indígenas de la organización social Luz y Fuerza del Pueblo, adherido a la sexta campaña procedentes de 77 municipios de la entidad, marcharon en la mañana de ayer en la cabecera municipal de Las Margaritas para denunciar la crisis de salud y económica que vive el país,
pero además manifestaron que el COVID-19 es un invento del capitalismo. La multitudinaria marcha inició en el arco de entrada de ese municipio sobre la carretera a Comitán para caminar hasta el Parque Central y después dirigirse al Hospital Básico Comunitario y Centro de Salud de esa localidad. En algunas de las pancartas realizadas por las personas se leía: más de lo mismo, el coronavirus es inventado por el capitalismo. Otra leyenda decía: cuarta transformación permite la deforestación. Otra: exigimos servicios dignos y humanos en hospitales. Y una más: lucha por la vida y por el pueblo, entre otros. De igual manera manifestaron que el COVID-19 fue inventado y financiado por la Fundación Belinda Gates y la empresa Johnson & Johnson en un laboratorio en Inglaterra. Según esto, para matar a mayores de 60 años que estorban al capitalismo porque ya no producen. Están enfermos de diabetes, cáncer, efisema pulmonar y muchas otras enfermedades. Ya no queremos más que maten a nuestros hermanos, exclamaban en esta marcha. Denunciaron que se vive una crisis en el sistema de salud por la falta de medicina, instrumentos médicos y capacitación del personal para responder ante esta pandemia. Los manifestantes caminaron alrededor de 5 kilómetros en donde se observó que no respetaron la sana distancia. Algunos se cubrían el rostro con pasamontañas, paliacates, unos sacaron cubrebocas y otros más iban con el rostro descubierto. Denunciaron además que el edil Jorge Luis Escandón Hernández sigue fortaleciendo organizaciones paramilitares y grupos de choque para mantenerse en el poder. Y bueno, hace unos días le comentábamos que el uso del cubrebocas es obligatorio ya en la capital chiapaneca para entrar prácticamente a cualquier comercio, para subir al transporte público, para ingresar a tiendas departamentales. Las autoridades arrancaron ya con toda una jornada de sensibilización para atender el tema. Le comparto la información y es que el presidente municipal de Tuxtla Gutiérrez, Carlos Morales Vázquez, inició formalmente la jornada de sensibilización para el uso del cubrebocas en la ciudad con el objetivo de prevenir contagios por coronavirus, en la que se sumaron diferentes áreas del ayuntamiento y la Cruz Roja Mexicana Delegación Chiapas a cargo de Francisco Alvarado Nazar. En ese sentido, el alcalde capitalino destacó que con esta campaña de sensibilización se busca proteger la salud de todos y no sancionar a la gente, por lo que las brigadas estarán llevando consigo información útil sobre las medidas preventivas que todos tienen que seguir para evitar que este virus siga avanzando en la capital chiapaneca, pero también se van a entregar cubrebocas a las personas que no lo tengan. Señaló que todos deben contar con un plan integral familiar que incluye, además del uso del cubrebocas, lavarse las manos de manera constante, mantener la sana distancia y salir únicamente si es necesario a la calle y por supuesto hacerlo de manera protegida. En tanto que el delegado de la Cruz Roja celebró y felicitó al Ayuntamiento de Tuxtla Gutiérrez por esta iniciativa, destacando que esta campaña de concientización es la suma de esfuerzo con varias instituciones públicas. Y efectivamente la Cruz Roja Mexicana se sumó al llamado que muchas otras instituciones y organismos han hecho a la sociedad civil a que usen cubrebocas cuando están en la vía pública porque eso evita los contagios. El delegado estatal de la Cruz Roja Mexicana en Chiapas, Francisco Alvarado Nazar, pidió a la población del estado a sumarse al llamado que han hecho las autoridades para el uso del cubreboca en la vía pública y así evitar contagios de COVID-19. Precisó que la benemérita institución en el estado se ha sumado al llamado del Ayuntamiento de Tuxtla Gutiérrez para que la ciudadanía use el cubrebocas en espacios públicos y también establecimientos, esto como una medida acertada para proteger a la ciudadanía en general y también favorecer a que Chiapas salga de la contingencia sanitaria lo antes posible, ya que el fin de semana hubo un retroceso en el semáforo epidemiológico. Alvarado Nazar afirmó en este contexto que una tregua de al menos 15 días necesita el sistema y el personal de salud para romper cadenas de contagio y evitar la saturación del mismo. Es el momento de coadyuvar para salir adelante de esta grave crisis. Por ello es que invitó a la población a sensibilizarse en el uso del cubrebocas en distintos puntos de la ciudad. Para TVO Noticias de Cuarto Poder, Rodolfo Flores. Usted sabe que hace unos días las autoridades retrocedieron, o las autoridades federales dijeron que Chiapas pues se encontraba
en color rojo. Toda esta situación estaba generando zozobra entre la misma población para saber y entender qué es lo que iba a pasar con algunos sectores, particularmente el del transporte, si iban a haber algunas modificaciones. Algunos líderes dicen que hasta este momento no hay ninguna indicación por parte del Consejo de Salubridad ni tampoco por parte de la Secretaría de Movilidad y Transportes, es decir, que no van a meter reversa y que las medidas restrictivas van a continuar. Aunque las autoridades federales regresaron a Chiapas al color rojo y con ello la emergencia sanitaria sigue latente por el coronavirus, hasta el momento no hay forma de meter reversa a los trabajos que en estos momentos se aplican en el transporte y el Consejo de Salubridad no ha ordenado cambios para los próximos días, dijo Jorge Omar Vázquez Martínez, presidente de la Coordinación Estatal de Transportistas. El contacto con personal de la Secretaría de Movilidad y Transportes es constante, explicó, pero no han informado que cambien la manera de elaborar o que las unidades trabajen un día sí y otro no, como se hizo en la fase número 2 de la pandemia. Recordó que en el caso de la Ruta 108 y de los transportistas de donde es presidente, hablamos de la capital chiapaneca, desde el 1 de julio los operadores y conductores de los vehículos están trabajando con cada una de las disposiciones que vienen incluidas en el plan de regreso a la nueva normalidad, básicamente que hace referencia al uso de cubrebocas, a no llevar más de 8 pasajeros en las combis y no llevar más de 2 pasajeros en el caso de los taxis. Con respecto a la situación económica que se vive en el gremio, dijo que en estos momentos están operando en números rojos y el tema del transporte ha dejado de ser un negocio redondo. Para TVO Noticias de Cuarto Poder, Adolfo Luján. La Comisión Nacional del Agua, la CONAGUA, dice que ha distribuido casi 3 millones de litros de agua entre poblaciones vulnerables para que pues, quienes viven ahí puedan al menos lavarse las manos con agua y jabón para prevenir el COVID-19. Como parte de los trabajos de colaboración con otras instituciones durante esta pandemia del coronavirus en Chiapas, la Comisión Nacional del Agua reportó que durante los últimos meses se entregaron casi 3 millones de litros del vital líquido en zonas vulnerables de la entidad, a fin de que la población tuviera el recurso para atender las necesidades básicas de higiene. La dependencia federal manifestó que todas las acciones de entrega de agua potable se dieron a través de operativos con el abastecimiento de pipas. También aplicaron el desasolve de las coladeras en los municipios. En cifras cerradas, la CONAGUA suministró 2.900.000 litros de agua y fueron 46.840 metros que se limpiaron de toda la red de drenaje en Tuxtla Gutiérrez, Ocosocuautla de Espinosa y Berriozábal. Para TVO Noticias de Cuarto Poder, Adolfo Luján. Otro de los temas también importantes obedece a las actividades religiosas. El día de ayer el arzobispo de Tuxtla Gutiérrez, Fabio Martínez Castilla, dijo que las celebraciones eucarísticas, las misas, se van a realizar en las iglesias católicas, pero va a depender de cada comunidad y del nivel de contagio que haya en las diferentes ciudades. Todo va a ser a través de un consenso para que no haya malentendidos con la población. El arzobispo en Tuxtla Gutiérrez, Fabio Martínez Castilla, comentó que, aunque las autoridades federales colocaron de nueva cuenta a Chiapas en color rojo en el semáforo COVID-19, las celebraciones eucarísticas solamente se realizarán en las comunidades o ciudades, dependiendo de la realidad que enfrenten con el coronavirus, particularmente con el número de personas contagiadas. Entrevistado en las instalaciones del Seminario Mayor en la capital del estado, detalló que la reanudación de las actividades católicas en las sedes donde tienen presencia se realizarán después de recoger las opiniones que den los integrantes de un consejo que lo integrarán personas de la zona para saber cómo, cuándo y de qué forma abrir las iglesias sin generar malos entendidos entre la población. Nosotros, más que por los semáforos, estamos en un proceso de aprender una nueva manera de vivir ante esta situación y creo que esa va a ser nuestra contribución. Por el momento se tiene previsto que las celebraciones se realicen con el 25% del aforo en cada establecimiento y dependiendo del dominio de la pandemia, el porcentaje podría incrementar. El uso del cubrebocas será obligatorio, se respetará la sana distancia y se aplicará gel antibacterial a los feligreses que vayan ingresando. Más allá del semáforo epidemiológico, dijo, lo que buscan en la Iglesia Católica es una nueva forma de vivir y no se realizará ningún culto si la comunidad no tiene la certeza que se está cuidando la salud de todos
todos sus miembros. Es importante señalar que, aunque el 1 de julio inició la nueva normalidad, el arzobispo comentó que en estos momentos están en una etapa de entrenamiento a puerta cerrada en las iglesias para generar todas las condiciones sanitarias y sociales para arrancar las actividades dependiendo cada comunidad después del 15 de julio. Con imágenes de Marcos Osorio, camarógrafo Adolfo Luján, reportero para TVO Noticias de Cuarto Poder. Bien, los tour operadores y prestadores de servicios turísticos dicen que no tienen de otra, tienen que respetar los protocolos de sanidad que emiten las autoridades y continúan con las puertas cerradas. Sismondi Esparza Flores, coordinador de la Mesa de Seguridad Turística del Estado de Chiapas, dio a conocer que independientemente del retroceso que se presentó en el semáforo epidemiológico, los prestadores de servicios continúan con las puertas cerradas. Por lo consiguiente, dijo, los centros ecoturísticos de naturaleza siguen cerrados y algunos desafortunadamente han abierto. En ese sentido, dijo que desafortunadamente, porque no se tiene la certeza de que estén aplicando los protocolos sanitarios. En el caso de Cascadas de Agua Azul, ya abrieron desde hace varios días, pero no se tiene la certeza de que alguna autoridad está verificando que todos los lineamientos sanitarios se cumplan a cabalidad. Precisó que en el caso de los prestadores de servicios siguen acatando los lineamientos, se están cumpliendo las disposiciones de las autoridades de salud y cerraron también los establecimientos que no son esenciales. El representante del sector ante el gobierno del estado detalló que abrirán sus negocios cuando sea prudente, ya que hasta ahora se siguen dando los contagios y los decesos continúan también en aumento. Insistió en que es prioridad la salud de la ciudadanía y abrirán sus puertas cuando sea seguro para los turistas, para los empleados y también para las familias. Para TVO Noticias de Cuarto Poder, Rodolfo Flores. Momento de saludar a mi compañero Carlos César de nueva cuenta. El tema del día de hoy es interesante y por demás importante porque puede generar una afectación social en la capital chiapaneca. Es lo que menos necesitamos en estos momentos. Algunos transportistas plantearon la necesidad de manifestarse, de realizar movilizaciones y, si no tienen respuesta, seguramente un plantón en las calles de Tuxtla Gutiérrez. Carlos César, en plena pandemia. Buenos días. Buenos días, Adolfo, Alejandro, amable auditorio. Nuevamente los saludo en esta mañana de miércoles. Efectivamente, la situación económica ya le está pegando desde hace algunos meses a varios sectores de la sociedad chiapaneca por la presencia del coronavirus en nuestra entidad, que prácticamente no baja, aunque las autoridades de salud digan lo contrario, porque la autoridad federal tiene otros datos. Para mañana jueves, supuestamente, conductores del transporte público en la modalidad de taxis, colectivos y foráneos están convocando a una marcha y paro indefinido, exigiendo al gobierno federal que atienda y escuche sus peticiones. ¿Cuáles son? Bueno, la lucha, dicen, es a favor del transporte público y de los usuarios, pero no vemos dónde está el beneficio para los usuarios, al menos que bajen las tarifas, porque al suspender el servicio afecta a la ciudadanía y en nada le beneficia. Acusan a la Secretaría de Movilidad y Transporte de tomar medidas excesivas contra los operadores del transporte público. No dicen cuáles son esas medidas excesivas, pero señalan que no están en contra de las medidas sanitarias impuestas para los operadores y los usuarios, ya que son conscientes, dicen, de la pandemia y los riesgos que esto implica. Pero se han olvidado de nosotros y de nuestra familia, el sustento que día a día salimos a trabajar tras el volante. No contamos con un sueldo, señalan en el documento que más bien parece un volante de información que le dieron al que lo cache. Ya basta la cacería masiva que se ha desatado por parte de las autoridades en contra de los transportistas, dice también el volante. La cita es a las 9 de la mañana a un costado del Parque Chapazónate para el día de mañana. Al principio el documento hace alusión a conductores del transporte público. Después habla de cacería de las autoridades a los transportistas, como que primero hace referencia a los asalariados y después a los concesionarios. Aquí como que hay gato encerrado. Si los asalariados marchan y hacen un plantón indefinido, no sacarán la cuenta por turno que les exigen los concesionarios y no llevarán dinero a su casa.
al menos que tengan el aval de sus patrones para la movilización y les vayan a pagar aunque no trabajen. Ahora bien, los choferes de colectivos y taxis no cuentan con un salario fijo, vacaciones, aguinaldo, Infonavit y Seguro Social, porque ninguna autoridad se ha preocupado por hacer cumplir las leyes laborales a los concesionarios que se llenan las bolsas de dinero que les reditúan sus respectivas concesiones, mismas que van de una hasta 60 concesiones. Los asalariados deben cumplir con una cuota diaria por turno que les exigen los concesionarios. En el mismo turno deben pagar la gasolina, lavado del vehículo, parchada de llanta y otras composturas de la unidad en caso de ser necesario. Además de ahí mismo debe salir su ganancia en forma, digamos, de sueldos. La pandemia que estamos viviendo les afecta directamente a los concesionarios y a los asalariados, porque no están obteniendo los ingresos que en tiempos normales les llegan. Un asalariado en tiempo nuevo de pandemia llega a sacar arriba de los 300 pesos por turno, libres de polvo y paja. Así que la marcha paro de indefinido que están anunciando para mañana jueves tiene hasta cierto punto su razón de ser, Alejandro. Así es, Carlos César, muy buenos días. Buenos días, Alex. Pues sí, mira, voy a hacer un breve análisis del documento que tú dices que es muy informal y efectivamente están hablando de una llamada a marcha y paro indefinido y a las modalidades de taxis, colectivos y foráneos. Pero el contenido del documento, que es muy breve, me llamó la atención porque en el primer párrafo dicen que están exigiendo al gobierno federal que atienda sus peticiones, al gobierno federal. Son? Y en el otro dice que, o se refieren a la Secretaría de Movilidad y Transporte, que es estatal, ¿no? Así es. Entonces, se refiere a que estas autoridades, ahí ya no dice quién, pero entendemos que es la estatal, está tomando medidas excesivas contra los operadores del transporte público, ¿no? Y luego, como tú dices, dicen que no están en contra de las medidas sanitarias, que están conscientes de los riesgos, pero entonces, más adelante le vuelven a enviar el mensaje a las autoridades que se han olvidado de ellos y de sus familias y del sustento que llevan. Bueno, entonces logramos concluir, no dice claramente el documento, pero concluimos que están pidiendo apoyos del gobierno. O sea, no están en contra que les digan que van a llevar las unidades cierto número de pasajeros, no están en contra de que les digan que van a llevar cubrebocas, todas esas cosas, según entiendo, porque no lo dicen claramente, pues no las están reclamando, quieren apoyos, ¿no? Bueno, entonces, bueno, y más adelante dicen ya basta de cacerías al transporte. ¿A qué se estarán refiriendo? Yo platiqué el otro día con un chofer de una combi del servicio colectivo de Tuxtla Gutiérrez y dice que cuando empezaron estas medidas emitidas por la Secretaría de Transporte del Gobierno del Estado, efectivamente se ponían en lugares estratégicos los representantes de la autoridad más y lo siguen haciendo, Alex, de la Secretaría del Transporte, del ramo transporte, escondidos estratégicamente en lugares donde sabían que iban a pasar los colectiveros y que pensaban que no los estaban viendo y que llevaban un cupo no permitido de pasajeros, los paraban y les exigían unas mordidas exageradas. Y yo creo que a eso se refieren, ¿no? La cacería. Ese es otro problema también que enfrentan ellos. Pero bueno, respecto a la movilización que están llamando, yo creo, Carlos, Adolfo, que pues es un círculo vicioso que termina dándole la razón a los trabajadores del volante. Tienen razón en estarse quejando, independientemente de que sea confuso su documento, tienen razón de estarse quejando por todas las cosas que tú ya decías, ¿no? Para no perder el hilo de mi día, voy a repetir algunas de las cosas que ya dijiste, ¿no? De por sí son explotados laboralmente por los dueños de las unidades. Tienen un sistema de pago diario que siempre ha sido cuestionado porque siempre los deja en desventaja. Porque como tú decías, no tienen prestaciones sociales de ninguna índole, ¿no? Los dueños les exigen una cuota y ellos tienen que reunir esa cuota obligatoriamente, llueva, truene o relampaguee, ¿verdad? Tienen que dejar lleno el tanque de gasolina, ya lo dijiste, tienen que dejar lavado el auto, la combi, ya lo dijiste,
y lo que les sobre de todo eso que les pueda pasar en el día, eso es su sueldo diario. Pero, pues como ya decías, hay imprevistos, se descomponen las unidades, dejan de trabajar, dejan de ganar, tienen algún accidente, detienen la unidad, dejan de ganar, circunstancias ajenas a ellos también, como decías tú, que se les poncha una llanta, que se les descompone la unidad, también, aparte de que ellos tienen que pagar la compostura, también detienen la unidad, dejan de ganar. Todo eso y muchos otros imprevistos los deja a ellos en desventaja. Y yo recuerdo muy bien, tú lo has dicho hace un ratito, desde hace muchísimo tiempo, desde cuando andábamos reporteando en las calles, hace 25 años, 20 años, se manifestaban este tipo de quejas, se comprobaban, se exigía a las autoridades que intervinieran, que corrigieran ese modelo de pago que tienen, y siempre salían ganando los dueños del transporte porque muy seguramente por debajo de la mesa hacían acuerdos con las autoridades y se olvidaban de los choferes, y eso sigue hasta ahorita, ¿verdad? Entonces, pues efectivamente los pobres choferes están pasando calvarios diarios, los han pasado siempre, tienen dificultades diarias en tiempos normales. Ahora, imaginemos ahora, en este momento, ¿no? ¿Cómo estarán pasando los pobres estas circunstancias? Seguramente están mucho peor porque pues tienen que traer un número reducido de pasajeros, eso les reduce sus ingresos, los que no pierden son los dueños. Entonces, ¿a qué conclusión llegaríamos? Independientemente de la propuesta de solución que hagan las autoridades en este momento, si es que hacen la manifestación y si la hacen de manera masiva o no, si afectan mucho el transporte o no, pues seguramente las autoridades les van a dar alguna respuesta. Pero independientemente de eso, yo creo que debería ser un tema que debería ser tomado muy en serio por los actuales gobiernos. Los anteriores gobiernos del otro sistema que dicen que ya acabó, nunca les hicieron caso. Entonces ahorita deben buscar un mecanismo de justicia que les permita a los trabajadores del volante ganar un salario mínimo, que tengan también las mínimas condiciones de seguridad social que debe tener un trabajador. Esa es chamba del actual gobierno, yo creo. Sí, por supuesto. En caso de que se realice esta movilización, Carlos César Alejandro, que se tiene programada para las 9 de la mañana a partir del Parque Chiapasionate, debemos, digamos, partir de lo esencial, que la manifestación la puede realizar cualquier persona que esté molesta, que tenga algún tipo de inconformidad, siempre que no transgreda los derechos de terceras personas. Eso sería un punto. El siguiente es ver en qué situación realizan la movilización, si va a ser una marcha, si van a ir a bordo de las unidades, qué tipo de exigencias formales van a hacer, si presentarán documentación, por ejemplo, a la autoridad. El tema en el transporte no es una situación que sea nueva, como ya lo señalaban ustedes antes en sus participaciones, pero sí es preocupante, por ejemplo, al entender que solamente 8 pasajes arriba de una combi, si un colectivo con mucha suerte en estos momentos en que la burocracia está todavía en casa, en que no hay actividades escolares, puede llevar 16 pasajes en una vuelta, estaríamos hablando de la generación de 128 pesos en una vuelta. Normalmente un colectivo en la capital chiapaneca da entre 4, 5 o hasta 6 vueltas dependiendo la ruta. Si diera 5 vueltas con los 16 pasajes por cada vuelta, estaríamos hablando de la generación de 640 pesos. Esto, por supuesto, Carlos César, no alcanza, creo, ni para llenar el tanque del colectivo. El problema es que no tienen un salario fijo los trabajadores del volante. Muchos de ellos son comisionistas, ganan por porcentaje y por eso inclusive tienen que ir carrereando. Señalábamos y hemos platicado con algunos líderes transportistas que estaban mencionando, no justificamos, por supuesto, que no se respete la ley, pero la necesidad, el sentimiento, las ganas de llevar un sustento familiar hacen que muchos de los colectiveros o de los choferes pues tengan que subir más de 8 pasajes en los tramos donde observen que no hay por lo menos policía a la vista para poder generar unos cuantos pesos más, y esto por supuesto signifique
llevar dinero a casa. Están obligados a dar el servicio. Esta es una situación que debemos entender porque se tratan de concesiones. Así lo marca la propia concesión. Lo preocupante hasta este momento es que tampoco hay algún anuncio oficial de algún subsidio económico para el tema del transporte y que pudiera paliar la situación. Estamos hablando desde hace varios meses de reactivación económica en casi todos los rubros: turismo, comercio, hoteles, pero en la parte del transporte el tema se está rezagando. En la plática que hemos tenido con muchos de los transportistas, algunos dicen que están laborando al 15%, otros que ya están trabajando en números rojos, que ya no está haciendo un negocio por todas las restricciones, porque además el hecho de utilizar gel antibacterial, el hecho de que los conductores traigan cubrebocas, guantes, el hecho de sanitizar las unidades, Carlos César, son gastos que antes de la pandemia no se tenían dentro de las unidades, o por lo menos no con tanta frecuencia, porque es cierto, las unidades se lavaban, pero quizás al final del turno, no con tanta frecuencia como se supone se tendría que hacer ahora. Tampoco lo tenemos que poner sobre la mesa, tampoco hemos tenido información de la Secretaría de Movilidad y Transporte, que en un afán de generar transparencia lo deberían de comunicar, de cuántas sanciones aplican al día, qué tipo de sanciones están aplicando, no, hombre, se enoja. Si están llevando las unidades al corralón, cuántas unidades están trabajando, en qué condiciones están trabajando, quién está supervisando que realmente las unidades se estén sanitizando. Nada de eso sabemos, Carlos César. Se anunció el plan de retorno a la nueva normalidad y punto. Lo cumplan, qué bueno. Si no lo cumplen, yo no veo, en realidad no tengo datos, no tengo cifras de cuántas sanciones particularmente en el tema de la pandemia ha generado la Secretaría, porque está por demás decirlo, tampoco contestan las llamadas los representantes de estas dependencias. Veremos qué es lo que pasa el día de mañana con relación a si se hace o no esta movilización. Así es, Adolfo, Alejandro, yo estoy entre la espada y la pared. Cuando llegué de Mejido a Tuxtla Gutiérrez, mi primer chamba fue de cobrador de los mandos. Yo tengo tíos que son transportistas, son concesionarios de taxis y colectivos, tengo amigos y familiares que son asalariados, o sea, es un asunto muy difícil y conozco algo del sector. Bueno, miren, para empezar, déjenme decirles que en un grupo que hay de taxistas y colectiveros en redes sociales, ahí están subiendo la información y ellos se están monitoreando y se avisan. Oye, los supervisores de la Secretaría de Transporte están en tal parte. Yo pasé por ahí, llevaba pasaje de más, tuve que dar 300 pesos. Otro dice, oye, me agarró una patrulla de tránsito municipal, tuve que soltar 150, ni modos. Me agarraron con pasaje de más, pero pues ¿cómo le hacemos? Tenemos que comer. Entonces, es un problema bastante complejo esto, el transporte en estos momentos. Y efectivamente, como bien decía, la Secretaría de Transporte no dice económicamente cuánto han obtenido de multas y de vehículos que llevan al corralón, porque no los llevan, ¿sí? Los mismos supervisores no reportan detención, o si no le dan la vuelta al asunto, aquí hace como que la detienen y allá le sueltan el dinero, y pues es una corrupción tremenda que hay en ese sector, tanto por parte de Tránsito Municipal como por parte de la Secretaría de Movilidad y Transporte, porque no aplican la ley en este momento de pandemia. Y los conductores de taxis y colectivos pues tienen la necesidad de subir más pasajes e incumplir las leyes sanitarias, pues precisamente porque tienen que sacar la cuenta. Ahora, no sabemos si los patrones les bajaron la cuenta por esta situación o siguen cobrando lo mismo. Entonces, como bien decías, Alejandro, y bien lo hemos comentado en este espacio, los señores no tienen ninguna prestación, los señores no tienen un ingreso. Como dicen en el término de los colectiveros, de la cajita sale para todo. De la cajita donde meten el dinero que van cobrando el pasaje, de ahí desayunan, comen, toman su refresquito, tienen que sacar la cuenta que les exige el patrón y tienen que sacar para ellos, incluso para cambiar de turno con el otro compañero. Cuando hay que hacerlo el cambio de turno o cuando tienen que trabajar las 24 horas, porque así lo hacen muchos, tienen que llenar el tanque de gasolina. ¿Cuánto te cuesta un tanque de gasolina de un colectivo? 600, 700, 800 pesos, ¿sí? Si te poncho una llanta, como bien decía, sufre algún percance en la unidad, pues tiene que salir de ahí mismo y aparte tiene que salir tu propio sueldo. Y bien decías, Adolfo, no se está trabajando ahorita en el sector público, que es donde tienen mayor ingreso,
Y créanme, me consta, hay conductores de colectivos que han llegado a sacar sus 300, 500 pesos por turno y pues no lo saca uno ni ganando el salario mínimo profesional, pero digo, es en otro momento. Ahora, ¿qué van a hacer las autoridades? Ellos están en su derecho de reclamar pues un beneficio, un apoyo en estos momentos, mientras por otro lado las autoridades le están aplicando las mordidas, y por otro lado tenemos el problema de las autoridades de salud que tienen que ver cómo le vamos a hacer, porque se ha dicho a nivel federal a través del subsecretario Hugo López-Gatell que el transporte es el segundo medio de contagio del COVID entre la ciudadanía. Alejandro. Así es un tema que se antoja sumamente complicado. Así es. Pero por lo que vemos no se cumple con el objetivo que están buscando las autoridades, que es prevenir contagios. Porque como ya bien decían, los choferes por la necesidad que tienen, pues llenan las combis. Y si las llenan, pues no se está cumpliendo con la medida de sana distancia y se corre el riesgo de contagios. Entonces no se está cumpliendo con ese objetivo. Ahorita lo inmediato, seguramente, volviendo al tema original de esta marcha, a este llamado que están haciendo los trabajadores del volante de Tuxtla Gutiérrez y de lugares aledaños, lo inmediato sería que les implementen programas de apoyo, porque es lo que están pidiendo. Pero el asunto de justicia laboral que está pendiente debe ser atendido también de inmediato y ya de manera permanente, porque ya no puede seguir ese asunto. Se supone que estamos avanzando hacia estatus de mayor libertad, de mayor justicia para la gente. Bueno, pues que se le busque justicia a ellos, ¿no? La justicia laboral que necesitan. Así es. Yo cerraría, Alejandro, Carlos César, con parte de lo que dice la gente en redes sociales, este comentario de Cori Santos, que seguramente también la mayoría de las personas que nos movemos a través del transporte público lo hemos visto. Buenos días, ayer fui a una tienda en la parte del Libramiento Sur y de las 9 personas que llevaba el colectivo, 3 iban con cubrebocas y las 6 personas más iban plática y plática. ¿Cómo van a vigilar estos detalles? Esto ocurrió ayer en la ruta 43. Esto es parte de lo que se vive todos los días en la capital chiapaneca. Por eso yo decía en mi intervención, Carlos César, que si bien es cierto, el plan de retorno a la nueva normalidad se le dijo a los transportistas, aquí está, pues tampoco hay un informe semanal o un informe diario por parte de la Secretaría de Movilidad y Transportes para informarnos dónde están aplicando las sanciones, cómo las están aplicando, cómo está Tuxtla Gutiérrez en comparación con otras ciudades que también son importantes, como Tapachula, como Tonalá, como Comitán, como San Cristóbal de las Casas, donde la afluencia y el uso del transporte público es bastante cotidiano. La interrogante ahí va a quedar. Mañana vamos a esperar si es que se hace o no la manifestación, si alcanzan o no acuerdo los transportistas, y lo peor que le puede pasar a Chiapas en estos momentos es que hay un paro de transportes. Carlos César, ¿algún comentario final? Así es, Adolfo, tiene razón. Mañana nos vamos a enterar concretamente qué es lo que piden los asalariados. Y para hacer justicia laboral, en otras ocasiones he propuesto, y lo hago otra vez, a las autoridades gubernamentales, a los concesionarios y a las autoridades de la Secretaría de Transporte, ¿por qué no transformar al transporte privado en lo que es el conejo bus? Es decir, que tengan sus alcancías donde la gente deposite su pago por utilizar el transporte público, y así los conductores no anden carrereando y tengan su salario fijo, sus prestaciones de ley, y que los concesionarios también paguen sus impuestos correspondientes. Le estás pidiendo muchas perlas a los Reyes Magos, Carlos César, pero bueno, ya veremos más adelante. Gracias, buenos días. Buenos días, Adolfo, Alejandro, amable auditorio. Hasta mañana. Hasta mañana, Carlos César. Hasta mañana, Alex. Vamos a más información. Le cuento aquí esto que nos comenta nuestro compañero Rodolfo Flores y hace referencia pues a un pleito que traen transportistas allá en el municipio de Palenque con la construcción del Tren Maya. Usted sabe, significan varios millones de pesos en temas de contratos.
Transportistas en la modalidad de volteo del municipio de Palenque arribaron a la capital chiapaneca para pedir a la Secretaría de Movilidad y Transporte no sean desplazados por el CATEM, sindicato que pretende adjudicarse los trabajos relacionados a la obra del Tren Maya y desplazar a los sindicatos locales. Los inconformes dieron a conocer que, de acuerdo a la información con la que cuentan, el sindicato en cuestión pretende obtener un contrato en blanco para que se imponga una serie de condiciones con las que no obtendrían ningún beneficio, pues no podrían facturar a pesar de llevar a cabo su trabajo. El grupo expuso también que en esta obra se estaría moviendo cerca de 5 millones de metros cúbicos de material pétreo, lo que se traduciría en más de 500,000 de viajes de camiones tipo volteo. Señalaron que el CATEM está buscando a toda costa imponer sus condiciones, incluso con todos los volqueteros que conforman un grupo de 400 unidades. Estas irregularidades consisten en que el sindicato les está imponiendo a los locales un costo demasiado bajo para el acarreo de material, y acá es la imposición, ya que está muy debajo del precio que sacó el gobierno del estado a principios de año, así lo dijeron. Explicaron que a la empresa encargada de la obra, Consorcio Motenguil, se le entregó un tabulador de precios, por lo que no se sorprendió a nadie en este sentido. El problema es que ellos están dando un costo que ya pactaron, cuando desde el primer día seremos nosotros quienes llevemos a cabo los trabajos de acarreo, así lo indicaron. Para TVO Noticias de Cuarto Poder, Rodolfo Flores. Bien, en medio de la pandemia hay actividades que no pueden suspenderse, que tienen que seguir su curso. Es el caso de los tribunales que hacen justicia electoral, ¿no? Los tribunales que resuelven las controversias de los derechos políticos de los ciudadanos en tiempos normales y en tiempos de elecciones. A eso se refiere la siguiente información. La situación actual de salud no puede ni debe interrumpir el ámbito de la defensa de los derechos político-electorales. Es importante que se sepa qué están haciendo tribunales y órganos administrativos para garantizar que los derechos de la ciudadanía no se afecten. Lo anterior lo manifestó el consejero presidente del Instituto de Elecciones y Participación Ciudadana durante la conferencia virtual titulada El juicio en línea implementado por el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, impartida por el magistrado presidente de la Sala Regional Guadalajara de este tribunal, Jorge Sánchez Morales. En su participación, el magistrado comentó que el COVID-19 aceleró el proceso de utilización de nuevas tecnologías en la impartición de la justicia electoral, porque aunque prácticamente todos los organismos electorales del país suspendieron sus actividades, no han dejado de enviar escritos, promociones, recursos y juicios. Con el juicio en línea se busca facilitar a la ciudadanía el acceso a la justicia, optimizar su impartición, modernizarla y hacerla accesible, implementando las tecnologías de la información y de la comunicación sin necesidad de salir de su casa u oficina. Se implementó en una primera etapa por 2 recursos electorales de reconsideración y de revisión del procedimiento especial sancionador, pero se pretende que en el futuro se amplíe a todos los medios de impugnación. Para TVO de Cuarto Poder, William Chacón. Vamos con otros temas que por supuesto son relevantes y que hace referencia al tratado que se ha firmado entre los países de México, Canadá y Estados Unidos, que el senador chiapaneco dice que con esto por supuesto vendrán beneficios. Le comparto la siguiente información, y es que Eduardo Ramírez Aguilar, senador por Chiapas, reconoció que es de suma importancia para el país y para la entidad la visita del presidente Andrés Manuel López Obrador hacia Estados Unidos, que por cierto ya está en aquel país en el marco de la entrada en vigor del tratado entre México, Estados Unidos y Canadá, toda vez que con ello se fortalecerán los lazos comerciales con aquel país. Eduardo Ramírez señaló que Estados Unidos es el principal socio comercial de México, en donde Chiapas ocupa un importante lugar, ya que exporta un gran número de productos al país vecino. En ese sentido, Ramírez Aguilar destacó que Chiapas aporta 63 productos agroindustriales en materia de exportación hacia aquel país. Estamos hablando del café, del plátano, del mango, del aguacate, de la cebolla, de la miel de abeja, de la papaya, del rambután, solamente por mencionar algunos. Y en el caso del 80% de la producción del café, aproximadamente 1,5 millones de quintales se va a los Estados Unidos.
El gobernador Rutilio Escandón también se refirió a esta visita que hace el presidente Andrés Manuel López Obrador a Estados Unidos. Dice el gobernador de Chiapas que este encuentro va a fortalecer las relaciones entre ambas naciones. En el marco de la mesa de seguridad, el gobernador Rutilio Escandón sostuvo que con el encuentro entre el presidente López Obrador y su homólogo de Estados Unidos, Donald Trump, no solo se fortalecerá la relación comercial entre ambos países, sino que ello permitirá la reactivación económica de México en pro del desarrollo y progreso de la población. El presidente López Obrador visita a su homólogo estadounidense para tener diálogos sobre el tratado comercial que se acaba de firmar. Estas buenas relaciones comerciales entre dos países vecinos traen grandes beneficios. Deseamos éxito en su primera gira como mandatario de nuestra querida nación, expresó el gobernador. En otro momento, Escandón Cadenas precisó que aunque Chiapas cuenta con 14 clínicas COVID-19, personal especializado, medicamentos e insumos, laboratorio y centro de rehabilitación psicológica que atiende con dignidad y profesionalismo a las personas afectadas por coronavirus. Lo más importante es cuidarse porque es una enfermedad muy peligrosa y mortal. Si nos cuidamos, el virus de manera natural se va a exterminar. Si no lo hacemos, le damos vida, dijo el gobernador. Insistió en el llamado a continuar con las recomendaciones de los expertos de la salud, sobre todo lavarse las manos constantemente, guardar sana distancia hasta en el hogar mismo, con el propósito de cuidar a los seres queridos y no tocarse la cara, porque puede ser la vía para introducir el virus al organismo. Finalmente, el titular del Ejecutivo del Estado destacó el trabajo que realizan todos los días autoridades de los 3 órdenes de gobierno para reforzar las estrategias en materia de seguridad y salud, a fin de garantizar tranquilidad, paz y bienestar a las familias chiapanecas. Le comparto que la Fiscalía General del Estado está dando nueva información con relación a los hechos que ocurrieron la tarde del pasado 20 de junio en pleno centro de la capital chiapaneca. Es importante mencionar lo siguiente: la Fiscalía General del Estado está informando que en las últimas horas los elementos de la Policía Especializada cumplimentaron una orden de aprehensión en contra de Diego Alberto N. por la comisión del delito de homicidio calificado en grado de tentativa cometido en agravio de Juan Carlos Armendáriz, esto en la capital chiapaneca. De acuerdo con la carpeta de investigación, los hechos ocurrieron el pasado 20 de junio al exterior de un fraccionamiento ubicado en la zona surponiente de Tuxtla Gutiérrez, donde el ya mencionado imputado intentó atentar contra la persona de Juan Carlos Armendáriz utilizando un vehículo a motor. Derivado de los hechos, el Ministerio Público adscrito a la Fiscalía de Distrito Metropolitano integró la carpeta de investigación y logró acreditar la responsabilidad de Diego Alberto N. por el delito de homicidio calificado en grado de tentativa de Juan Carlos Armendáriz, por lo que se solicitó la orden de aprehensión. Esta persona fue trasladada ya al Centro Estatal de Reinserción Social, conocido como el AMATE, ubicado en Cintalapa. Le informamos oportunamente de un ataque que sufrió el presidente municipal de Chenaló cuando regresaba de Tuxtla Gutiérrez hacia su municipio, y en donde lamentablemente falleció una persona. Se estaba pensando que el responsable de este ataque pudiera haber sido el otro alcalde con el que tienen problemas en Aldama, pero este se deslindó ayer de esos hechos. El alcalde por usos y costumbres de Aldama, Adolfo Victorio López, deslindó a su municipio del ataque en contra del presidente municipal de Chenaló, Abraham Cruz Gómez, ocurrido la noche del pasado lunes. A nombre del Ayuntamiento de Aldama y de la Comisión Permanente para la Paz, exigió a las Fiscalías Estatal y de la República que investiguen los hechos para que se deslinden responsabilidades. En rueda de prensa manifestó que la agresión en contra de nuestro hermano, el alcalde de Chenaló, así se refirió, atenta contra los acuerdos que se han venido desarrollando de manera respetuosa entre los dos municipios, con lo que se han logrado avances para solucionar el conflicto por la disputa de 60 hectáreas de tierras que se viene suscitando desde hace mucho tiempo. Acompañado por el síndico Mateo de la Cruz y de integrantes de la Comisión de Paz, afirmó que el avance de los acuerdos no debe de ser motivo para atentar contra la integridad del presidente Abraham Cruz Gómez o de alguno de sus habitantes de Santa Marta, por lo que nos deslindamos de los hechos de los que somos ajenos. Insistió
El titular de la Fiscalía del Estado, Jorge Luis Llaven, dijo que los hechos sucedieron a las 20:30 horas del lunes en el tramo carretero entre las cabeceras de Chenaló y Chamula, a la altura de las localidades Chivilnetal y Chutniotic, pertenecientes a este último. Añadió que el conductor del vehículo en que se transportaban el alcalde de Chenaló y 2 personas más que resultaron ilesas, Efraín Pérez Pérez, murió cuando era trasladado al Hospital de las Culturas con sede en San Cristóbal de las Casas a causa de un balazo en el cuello. Manifestó que las autoridades de ese lugar coadyuvarán con las autoridades estatales y federales que lo requieran y no nos culpen de algo en que no tenemos nada que ver, dijo el presidente municipal de Aldama por su parte. Esto que le voy a comentar a continuación lo hemos visto, pero en otro tipo de situaciones. Hace unos días le presentamos un video de lo que ocurrió en San Cristóbal de las Casas con relación a que una persona fue sorprendida, posteriormente fue amarrada y azotada en un poste de luz por parte de los pobladores. En la capital chiapaneca ha ocurrido una situación similar, pero por supuesto en otras circunstancias. Resulta que algunos delincuentes intentaron ingresar a robar a una vivienda y los recibieron a machetazos. Le comparto la información de mi compañero Ulises López. Con heridas cortantes en el rostro, brazo, pecho y piernas, así terminaron 2 presuntos ladrones tras ser sorprendidos por los propietarios de una vivienda en la colonia El Brasilito, al oriente de Tuxtla Gutiérrez. Son estos que usted ve en estos momentos en pantalla. Así, a machetazos los agarraron por andar robando en la colonia El Brasilito. El reporte del auxilio se dio al filo de las 15 horas, por lo que de inmediato la Dirección Estatal de Comunicaciones, Control, Cómputo, Comando e Inteligencia, el conocido C4I, movilizó a las corporaciones policíacas en el Boulevard Ángel Albino Corzo. Frente a la 7ª Región Militar encontraron a uno de los sujetos y al otro sobre el callejón de Brasilito, ambos con heridas por arma blanca, pues minutos antes habían sido atacados presuntamente cuando pretendían robar en una vivienda en donde estaba una pareja de la tercera edad. De acuerdo con las autoridades, todo indica que los sujetos irrumpieron en la propiedad con intención de llevarse algunos objetos de valor, pero cuando se preparaban para apoderarse de lo ajeno, un joven que acompañaba a los abuelitos se defendió y frustró el ataque. El ataque dejó a estas personas con diversas heridas provocadas con machete. Se abandonaron o corrieron del lugar, trataron de huir y evitar a las autoridades. Sin embargo, los transeúntes, al verlos en malas condiciones, dieron parte a las autoridades. En un accidente automovilístico de una combi dejó como saldo desafortunado de 2 niños lesionados. Eso ocurrió aquí en Tuxtla Gutiérrez. Con 3 lesionados se registró un aparatoso accidente en el que un transporte colectivo se estrelló contra un poste de energía eléctrica en la colonia San José Terán de Tuxtla Gutiérrez en la mañana del reciente martes. La unidad del transporte público de la ruta 114 se desplazaba hacia el oriente sobre la calzada con Azupo de la ya citada colonia cuando el conductor perdió el control debido a que la Urban se quedó sin la llanta trasera del lado del piloto. Sin más que hacer, el conductor avanzó algunos metros sin poder retomar el control del volante, por lo que finalmente se estrelló de frente contra el poste y los ocupantes de la unidad resultaron con lesiones en sus cuerpos. Una mujer y 2 menores de edad fueron trasladados a un hospital a bordo de una ambulancia de protección civil, la que acudió al sitio de los hechos tras un llamado de auxilio. Elementos de tránsito y vialidad municipal se presentaron en el lugar de los hechos para conocer detalles de lo ocurrido y proceder a realizar las primeras indagatorias para deslindar responsabilidades del accidente. Vamos a más información. Aquí le presentamos lo más importante en cuanto a las noticias se refiere, que están plasmadas en la portada y contraportada del periódico Cuarto Poder de este miércoles 8 de julio. Se destaca que el gobernador Rutilio Escandón Cadenas sobre el encuentro entre el presidente de la República Andrés Manuel López Obrador y Donald Trump, que va a fortalecer la relación entre ambos países. En la parte de la pandemia, las misas serán normales en algunas comunidades que tengan casos de COVID y estén controlados. Van a marchar, o más bien marcharon campesinos de Las Margaritas en contra del coronavirus. Dicen que es pues un invento
del gobierno. Arrancó el ayuntamiento de Tuxtla Gutiérrez la jornada para la sensibilización sobre el tema del uso del cubrebocas. Por supuesto, tenemos también información importante en la parte de la contraportada del periódico de este miércoles 8 de julio que hace referencia a algunas actividades deportivas como el automovilismo y algunas actividades virtuales en materia de transporte, y por supuesto también en la nota roja a través del reporte 4. En este caso se destaca lo ocurrido en Tuxtla Gutiérrez, que estas personas entraron a robar a una vivienda y fueron recibidos a machetazos, y usted sabe, esta campaña permanente sobre la prevención del coronavirus. Bien, rápidamente vamos a la información de cultura y los espectáculos. Desde la fanpage en Facebook del Consejo Estatal para las Culturas y las Artes de Chiapas, Coneculta, la mañana de este martes se dio a conocer que las convocatorias para los Premios Literarios 2020 ya se encuentran vigentes desde el día de hoy. Tanto Hugo Montaño, encargado del Departamento de Eventos e Intercambio Cultural, y Óscar León Ramírez, encargado de la Dirección de Promoción Cultural, protagonizaron un video donde hablaron de los 4 concursos que buscan incentivar la creación literaria entre los escritores en habla hispana. Ambos trabajadores del Consejo empezaron por hablar del Premio Nacional de Poesía Rodolfo Figueroa. Señalaron que el certamen es convocado en coordinación con el Ayuntamiento Municipal de Cintalapa. El segundo premio que abordaron fue el Premio Internacional de Novela Breve Rosario Castellanos, que el Consejo convoca al lado del Ayuntamiento de Comitán de Domínguez, cuya convocatoria cerrará el 24 de agosto. Agregaron que en el 2019 nació el Premio Nacional de Cuento Corto Heraclio Cepeda, cuya segunda edición continuará este 2020 y cerrará su inscripción el 8 de septiembre. Ante ello, Montaño comentó que el certamen se instituyó como una aportación a la Estrategia Nacional de Lectura, recibiendo una buena acogida por parte de los escritores. Por último, los trabajadores del Coneculta anunciaron el Premio Internacional de Poesía Jaime Sabines, cuyo monto económico que será entregado al ganador es de 100,000 pesos. Por último, señalaron que las convocatorias estarán publicadas en la página oficial del Consejo Estatal para las Culturas y las Artes para consulta de los interesados. Para TVO de Cuarto Poder informó Darwin Mendoza. Luego de la denuncia pública que el fotógrafo Ernesto Cepeda hizo por la violencia que aparentemente sufrió a manos de Livia Brito y su novio, Mariano Martínez, autoridades de Quintana Roo han citado a la actriz y a su pareja, quienes han sido acusados de lesiones físicas, daños materiales y robo al paparazzo. La semana pasada, Brito y Martínez fueron denunciados de agredir físicamente a Cepeda en el Hotel Olio, luego de que ambos se molestaran porque el paparazzo les tomó fotografías sin su consentimiento mientras ellos paseaban por una playa pública, razón por la que ambos supuestamente golpearon al fotógrafo hasta romperle su cámara y despojarlo de sus pertenencias. Aunque la actriz de La Piloto había negado tales acusaciones, detallando que ella no había estado en dicha playa, días más tarde se revelaron imágenes y videos captados por un testigo, quien también indicó que la actriz se había mostrado renuente a tomarse fotos con los fanáticos. Se sabe que la orden de presentación no ha podido llegar a la estrella y su novio, pues no se ha precisado su domicilio. En tanto, el fotógrafo calcula los daños materiales y hace su persona en unos 100,000 pesos. Para TVO de Cuarto Poder informó Darwin Mendoza. Bien, y ya casi para terminar, vamos a los deportes. Luego de 10 emocionantes carreras en diferentes circuitos virtuales, Víctor Barrales, de la escudería Haas, se consagró campeón de la primera temporada del serial Trucks Virtual México Series presentado por Moncar. La última fecha del campeonato de simuladores, disputada el pasado lunes por la noche en Daytona International Speedway, tuvo como ganador al tricampeón de NASCAR México, Rubén García Jr. Sin embargo, fue Víctor Barrales Jr. con un cuarto lugar quien se llevó los reflectores al terminar como el primer campeón de la temporada, donde su máximo rival, Alex de Alba, debió conformarse con el subcampeonato tras cerrar entre los últimos 30 lugares del evento. Vale la pena destacar que en el evento participó el piloto chiapaneco Juan Antonio Reyes de la escudería Dynamic Motorsports, quien concluyó en el puesto 27. Tras el final del campeonato eSports, los pilotos de Trucks México Series por fin dejarán los simuladores y el confinamiento para ahora rodar en el Autódromo Ecocentro de Querétaro, en lo que será el inicio de la temporada 2020 este jueves 9 de julio. Para TVO Deportes de Cuarto Poder, Jesús Ortega. Con el objetivo de aprovechar el tiempo de confinamiento y ante la imposibilidad de desarrollar actividades presenciales derivado de la pandemia del COVID-19, el campeonato Interliga MX de Tapachula seguirá en actividad mediante una serie de cursos online dentro del programa denominado
Full Professional Soccer 20, mismo que hará inicio el próximo mes de agosto. La capacitación, que será presentada exclusivamente por talento del balompié tapachulteco y contará con un cupo límite de 50 lugares, comenzará el próximo 1 y 2 de agosto y estará dirigido en su primera sesión a directores técnicos, teniendo como instructor al entrenador profesional Sergio Rizzo. La segunda fecha de los seminarios está prevista para los días 8 y 9 de agosto, tratando sobre la preparación de arqueros y teniendo como expositor al profesor Ricardo López, ex guardameta profesional de los clubes América y Ocelotes de la UNACH. Finalmente, los días 15 y 16 de agosto tocará conocer las reglas del arbitraje con la participación del silbante profesional tapachulteco de Liga Premier de Ascenso, Francisco Leal. Para mayores informes, los interesados pueden llamar al teléfono 961 23 498 45. Para TVO Deportes de Cuarto Poder, Jesús Ortega. La velocidad, adrenalina y destreza que se requieren para maniobrar un auto de carreras desde un simulador cuenta con un factor más a superar para los pilotos del serial y Rabbids, la presión de ser vistos por miles a través de las redes sociales. Para el piloto Pablo César Roqueñi, de la escudería Forza R Kickoff Racing, la presión de que las carreras virtuales sean televisadas en vivo es algo con lo que ha tenido que ir lidiando y adaptándose de a poco para que no influya negativamente en su forma de manejo y en sus resultados. En la segunda carrera de la temporada iRabbits se registró en la plataforma de Facebook del Super Bowl Chiapas un impacto de más de 3,000 seguidores en vivo, con personas viendo la carrera no solo en Chiapas, sino en diferentes partes de México y en los Estados Unidos. Para finalizar, el piloto de Forza R Kickoff Racing invitó a los aficionados al deporte motor a ver la tercera fecha del campeonato iRabbits este jueves 9 de julio a las 8 de la noche a través de la fanpage de Facebook del Super Bowl Chiapas. Para TVO Deportes de Cuarto Poder, Jesús Ortega. Antes de despedirnos rápidamente le cuento cómo va a estar la situación climatológica del estado de Chiapas para las próximas horas en dos colores que usted observa en su pantalla. El uno pues básicamente es bastante soleado, el otro en azul, que las lluvias serían bastante ligeras. Sobre Chiapas y Tabasco estará dominando el sistema anticiclónico del Golfo de México y el Atlántico Norte, donde se extiende una masa de aire relativamente seco y estable, por lo que se prevén condiciones de cielo medio nublado a nublado con tormentas vespertinas a nocturnas sobre Guerrero y también algunos chubascos con tormentas aisladas para los estados de Oaxaca y Chiapas. Por favor, siempre tome sus precauciones. Con eso nosotros llegamos a la conclusión de esta primera emisión de TVO Noticias al momento de Cuarto Poder, agradeciendo como siempre la amabilidad de su atención. A nombre de todo el equipo, nuestros compañeros Marcos Osorio, Max Otero en los sistemas informativos, el ingeniero Armando Barrientos en edición, Alex Orozco, Fanny Guadalupe en la realización, el ingeniero Juan Carlos, Alejandro Moguel, gracias, buenos días. Adolfo, muy buenos días a todos. Nos vamos con un mensaje final que hace referencia al tema del coronavirus. Hoy más que nunca debemos estar unidos y proteger a quienes más queremos. Los chiapanecos somos gente unida y solidaria. Vamos a poner el ejemplo desde nuestros hogares, quedándonos en casa. Yo no voy a poner en riesgo ni a mis padres ni a mis abuelos. Yo no voy a poner en riesgo a mis hijos ni a mis hermanos. Quedarse en casa puede evitar que yo lleve el virus del COVID-19 a mi hogar y ponga en riesgo la vida de mi familia. En Tuxtla, yo me quedo en casa. En Chiapa de Corzo, yo me quedo en casa. En Palenque, yo me quedo en casa. En Suchiate, yo me quedo en casa. En Tapachula, yo me quedo en casa. En Comitán de Domínguez, yo me quedo en casa. En Tonalá, yo me quedo en casa. En Huixtla, yo me quedo en casa. En Berriozábal, yo me quedo en casa. En San Cristóbal de las Casas, yo me quedo en casa. En Villaflores, yo me quedo en casa. En Atacama, me quedo en casa. En Ocosingo, Joón y Xcomontana. En Chiapas todos nos quedamos en casa. Gracias por quedarte en casa. Gracias por protegernos. En todos los municipios de Chiapas nos quedamos en casa. Gobierno de Chiapas.